sucede? ¿Qué está pasando? He vuelto a entrar en otro cuerpo. ¿Qué? ¿Dónde estoy? ¿Qué es esto? Dios mío, ¿qué son estas sensaciones que tengo? Dios mío, ¿qué? Atención, comandante Mariagna. No entiendo lo que sucede. Estaba en un cuerpo y ahora de repente estoy en otro. ¿Qué es? Estoy mirando. Estoy de pies y veo lo que se considera una hembra agachada frente a mí con su cara apoyada contra mis partes bajas. No sé qué está haciendo, pero me está provocando una vibración muy extraña e incomprensible. ¿Qué hace? ¿Qué está haciendo? Necesito recordar datos. ¿Dónde estoy? ¿Qué cuerpo es este? ¿Dónde me ha mandado de rebote? Dios. Ahora esta hembra humana se yergue ante mí. Se pasa un dedo por los labios. Creo que pretende decirme algo tendiéndome la mano. Escucharé. ¿Qué me dice? A ver, majo, venga, que son, ya sabes, son 50 pavos. Y si quieres algo más, un complemento, 25 más. ¿Qué son 50 pavos? Mira, no me vaciles, que te rajo, colega. No entiendo. Mira, que la vamos a tener, colega. Yo te echo un trabajito y tú pagas. Así funciona el libre capitalismo. No sé. No sé cómo reaccionar. Mira, colega, o pagas o cobras. ¿Pagar? ¿Cobrar? Pues casi prefiero cobrar. Que en mi diccionario mental la palabra cobrar es más positiva que pagar. ¿Así? Vale. Pues vas a cobrar. ¡Ay! Adiós, vida cruel. He vuelto a entrar en otro cuerpo. Madre mía, esto del lanzamiento automático, hostia, tenéis que hacerle una revisión y un recalibramiento porque, coño, coge un poco por sorpresa la reentrada en un cuerpo nuevo, ¿sabéis? Bueno, aquí estoy, soldado de primera, 3 pitao. A comandante Mariagna. Informo que he vuelto a entrar en un nuevo cuerpo. Madre mía, este cuerpo en principio no tiene nada extraño, ni está muerto ni demasiado vivo. Está, que ya es algo. Describo la situación en que me encuentro, la posibilidad de lugar. Estoy sentado. Parece un cómodo sillón de cuero. Bien, delante de mí tengo una amplia mesa. Miro a un lado, miro al otro, miro enfrente,
Vale. Parece eso que se llama un despacho. Enfrente tengo sentado a un individuo sonriente. Lo que pasa es que enseña mucho los dientes al sonreír, lo cual entiendo que tiene hasta un cierto punto amenazador e intimidante. No dice nada, simplemente me mira fijamente y sonríe. Me recorre un escalofrío por todo el cuerpo y esto que se denomina vello se me está erizando en los brazos. Madre mía, este cuerpo siente miedo como un animalillo ante un depredador. No me quita la mirada de encima. No sé si decirle algo o esperar a que sea él el que hable. El silencio es bastante incómodo. Se ha movido. Ha echado un brazo a lo que parece un bolsillo en sus ropas y saca un sobre. ¿Podría ser eso que se denominaba antiguamente una carta? ¿Será un cartero? ¿Repartidor de correspondencia? Si los seres humanos de esta época sienten tanto pánico y miedo ante un cartero, debe de ser algo terrible lo que reparten los carteros hoy en día. Madre mía. Ha depositado ese grueso sobre la mesa ante mí. Ahora el otro brazo lo introduce también en otro bolsillo y saca un pequeño objeto de metal brillante, cromado, con una punta en el extremo que parece de plomo, y lo deja en posición erguida con mucha delicadeza al lado de ese sobre. Pues no entiendo nada. O sea, ¿qué es un repartidor de correspondencia o un comerciante de metales? No entiendo nada. Ahora ese repartidor se echa hacia atrás en su asiento, cruza los dedos, cruza una pierna sobre la otra y no deja de mirarme con esa sonrisa terrible. Creo que va a decir algo. Escucharé a ver lo que quiere decirme. Bueno. Señor concejal, sabe ya usted lo que hay, ¿no? Puede usted elegir entre las dos opciones que le da su cargo. Puede elegir cobrar o puede elegir pagar. Es usted libre de elegir. Otro problema que hay que resolver: cobrar o pagar. Vamos a ver. Rebobinemos un poco. Vamos a ver. En la última experiencia quise cobrar y me mataron. Joder, pues está claro, ¿no? Entonces ahora toca pagar, ¿no? Porque si está mal visto cobrar, entonces, lógicamente,
habrá que pagar, ¿no? ¿Y con qué le pago? ¿Qué hago? Voy a decir algo. Quiero pagar. Me sorprende su decisión, señor concejal. Pero usted mismo recibirá en breve una visita que le quitará para siempre las ganas de vivir. Usted mismo ha elegido. Ay, la hostia. Me parece que he vuelto a meter la pata. Este tipo coge el sobre y me deja ese objeto metálico sobre la mesa. Me saluda con una inclinación de cabeza y se va. Pues no ha pasado nada. Ah, vale, en principio no ha pasado nada. Igual es que he elegido bien. Ah, vale, he elegido bien. Voy aprendiendo. Bien. Voy aprendiendo. Madre mía. Jolín. A base de equivocarse, según el método científico aquel del pasado humano, el newtoniano, sobre la experiencia y el error se va aprendiendo. Bien. Llaman a la puerta. Creo que es un convencionalismo social en esta época decir adelante cuando alguien llama a una puerta. Adelante. Entra un caballero que también va a sacar algo del bolsillo. Bien. Otro que me trae otro reto. Bien. Me parece que me suena ese instrumento metálico de una experiencia pasada. Y además sonríe de la misma manera que sonreía este individuo anterior. Comandante María Agna, me parece que devuelvo de nuevo la conexión.